Hola chicos, buen día. Otra vez su profesora Ana Belisa con el nuevo tema del segundo trimestre. Como siempre mencionarles mis horarios de atención y la importancia de poner el grado de sección en los mensajes que envían. Así puedo yo identificarlos rápido y darle una respuesta más certera. Las recomendaciones para este segundo trimestre van a ser las mismas. Vuelvo a reiterar lo mismo porque todavía hay alumnos que se confunden en el envío de tareas, que es muy importante cerciorarse antes de enviar, ¿no? Verificar realmente que el documento que están enviando es ese. Hay que tener bastante cuidado con el envío de tareas. Muchos niños están confiando en eso, ¿no? Es importante ponerse al día. Muy bien, entonces, seguimos con lo que es el nivel celular. Pero esta vez, antes de entrar a tallar ya lo que es en célula en sí, después de lo que hemos hablado la semana pasada de teoría celular, mencionar lo que es la microscopía. La microscopía es un estudio que se basa en, ¿no? en ver, en detallar, observar los componentes de las células o tejidos o lo que tú quieras observar mediante un instrumento que en este caso se va a llamar lo que es el microscopio. Aquí por el tamaño que poseen algunos organismos se requiere de este instrumento para ampliar su tamaño, ¿no? Se amplía el tamaño en este muchas veces para poder observarlo mejor. Y quizá utilizar algunas tinciones para poder distinguir algunas de las estructuras que puedan distinguirlas, ¿no? Este instrumento contiene unas características que van a permitir justamente cumplir con las expectativas o las necesidades que nosotros vamos a querer, ¿no? Por ejemplo, si queremos observar una muestra de sangre para ver si es cuántas plaquetas y glóbulos rojos y blancos tiene el paciente, ¿no? O evaluar quizá qué contenido tiene la orina, ¿no? O quizá observar células de algún epitelio de las plantas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes quieran observar. Entonces, este instrumento va a amplificar la imagen 400 veces de repente, o 100 veces o 50 veces, dependiendo también la marca del instrumento que sea, porque las medidas a veces varían. Muy bien, ahora, disculpen chicos que a veces está muy lento. El instrumento que fue empleado por los primeros biólogos para estudiar la célula, bueno, reiterar otra vez, es el microscopio. El nombre deriva etimológicamente de dos raíces, micro, que significa pequeño, y escopio, que significa observar. Es decir, el microscopio es un instrumento que sirve para observar objetos de estructura pequeña. Existen dos tipos de microscopios que emplean la luz como fuente de energía para formar imágenes aumentadas y detalladas de objetos que a simple vista no se van a observar o no es posible observar. Esto en el caso de los organismos unicelulares, ¿no? Microscópicos. Muy bien. Ahora, con respecto a que existen dos tipos de microscopio que emplean la luz como fuente de energía para formar imágenes aumentadas y detalladas de objetos que a simple vista no es posible observar. Van a estar lo que es el microscopio fotónico simple o también llamado lupa y el microscopio fotónico compuesto. En el primero es un instrumento de amplificación de imágenes que consiste en la utilización de uno o más lentes convergentes en un solo sistema óptico. Y el segundo se emplea
que es el que ya está utilizado, ¿no? En la actualidad y tiene sus antecesores, o sea, los que construyeron este instrumento, eh, está entre 1590 y 1610 por Hans, que es el padre, y Zacarías su hijo, quienes mediante el tallado cuidadoso de lentes biconvexas construyeron los primeros microscopios compuestos. A partir de esa época, el microscopio es el instrumento más utilizado para el estudio de células y tejidos, ¿no? Se fue perfeccionando poco a poco, ¿no? La técnica y la construcción de este, tanto en su parte óptica como en su parte mecánica. Gracias a los adelantos tecnológicos aplicados, bueno, pues a los componentes que le hicieron. Este también se domina en compuestos porque la imagen se forma mediante la utilización de 3 sistemas de lentes. Cada uno de ellos van a estar constituidos por lentes convergentes y divergentes. Los sistemas de lentes son el condensador, los objetivos y los oculares. Y en la actualidad, el microscopio fotónico es un instrumento de uso cotidiano en los laboratorios de investigación o de análisis clínicos o qué sé yo, ¿no? Hay más que lo pueden utilizar. Y para dar así, por ejemplo, en análisis clínico, para dar un diagnóstico, ¿no? En resultados que de repente el doctor le está pidiendo. Así como en las aulas de enseñanza, en los laboratorios de biología, embriología, histología, microbiología, patología, etc. Ya sea para los laboratorios de universidad o también de colegios. Entre los, entre los componentes del microscopio fotónico van a haber 3 tipos de componentes. Yo los he resumido en 2, en componentes mecánicos y en componentes ópticos y de iluminación. Yo he puesto acá una imagen resumen prácticamente donde encierra, por ejemplo, los componentes mecánicos, lo que son aquellos instrumentos que van a ser necesarios quizá para el desplazamiento de este o que implica movimientos. Por ejemplo, es en el caso de la base, del brazo, de los tornillos macro y micro, del revólver, bueno, de la platina, etc. Y en los componentes ópticos o de iluminación, bueno, están lo que es el foco y los lentes en sí, los lentes que se necesitan para poder observar la muestra, ¿no? A ver. Primero, en los componentes mecánicos vamos a tener aquellos que van a servir de sostén para lo que es el microscopio en sí, ¿no? O el movimiento, o la sujeción de los sistemas ópticos o de iluminación, así como de los objetos que se van a observar. O sea, son aquellos todos que van a ser utilizados para la sujeción de los sistemas de iluminación ópticos y en el caso también de la misma muestra. Tenemos la base o el pie, que prácticamente es el soporte de todo el microscopio, ¿no? Es el que va a soportar todo el peso y se le van a anclar a él, ¿no? Todos los instrumentos, ¿no? Es como decir, nosotros, los seres humanos, nos sostenemos o nos paramos, ¿no? En pies, y los pies prácticamente es el sostén o el que soporta el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, algo así es, para que más o menos se tengan idea. Luego tenemos lo que es la platina, ¿ok? La platina. Y la platina va a ser una superficie plana, como observan ahí. Es una superficie plana en posición horizontal que está en el microscopio, que posee una perforación circular central. Observen acá, más o menos en este no es circular, pero depende también del modelo del microscopio.
En ella se apoya la preparación o la muestra. Observen aquí, esta es una lámina porta objeto, ¿ya? En esta lámina se va a poner la muestra que quieras observar, una gota de agua, de sangre, qué sé yo, y quieras examinar, y se sujeta a la platina mediante unas pinzas que van a observar aquí, estas pinzas, y bueno, pues no, se va a sujetar ahí, y bueno, por acá tendrá un tornillo que va a ayudar a que se mueva esta platina de derecha a izquierda y de adelante para atrás. En el caso del brazo, llamada también columna, es la que permite la sujeción y el traslado del microscopio de un lugar a otro, porque este microscopio suele ser muy pesado. Entonces hay una manera óptima de poder sujetar al microscopio y trasladarlo. Entonces este brazo también soporta al tubo óptico, a la platina y al revólver. En él se le van a anclar esto. Luego, lo que es el tubo óptico, ven acá, este es el tubo óptico. En ese tubo consiste en un cilindro metálico que suele medir más o menos de 160 milímetros a 170 milímetros de longitud. Depende también del fabricante del microscopio, el cual es un extremo, está conectado lo que es el revólver. A ver, ¿qué es este? O los portaobjetos. Esto. Y en el otro se relaciona con los oculares. Muy bien, oculares. Listo. En el caso del revólver, que es esta imagen, es un componente que gira alrededor de un eje con la finalidad que los objetivos que sostienen o se anclan o se suspenden en él coincidan de una manera perpendicular a la perforación central de la platina. Es decir, estos objetivos, estos se llaman objetivos, se van a anclar a como decir, ¿no? Una ruedita giratoria que se llama revólver, ¿no? Este le va a permitir girar, 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 con tal que tú puedes elegir cuál objetivo utilizar, dependiendo el tamaño que quieras observar. Y esta va a tener que anclarse o quedar justamente arriba o cerca de este huequito que tiene la platina, ¿no? De este espacio que tiene la platina. Tiene que quedar perpendicular, ¿no? Hacer un eje perpendicular a este espacio que tiene la platina, para que aquí pueda quedar el objetivo, ¿no? Y observarlo. Muy bien. Y los tornillos macro y micrométricos, ¿ok? Aquí están, ¿no? Los tamaños o primero voy a decir lo que es el cabezal. El cabezal es un componente situado en relación con el tubo del microscopio, ¿no? Van a observar que aquí están, ¿no? En la misma imagen, el cabezal viene a ser esto. Van a albergar principalmente los prismas o los espejos que van a servir para acondicionar en él dos o más oculares o sistemas mecánicos que soportan varias cámaras fotográficas de video sistema. Y en la cuestión del tornillo macro y micrométrico, es el que generalmente están situados en la parte inferior, también puede ser superior o también puede estar en el brazo. Pueden estar separados o también juntos. En este caso están los dos juntos, ¿no? El tornillo más grande es el macrométrico y el tornillo pequeño es el micrométrico, chicos. ¿Ok? Ayuda a modificar la imagen. Esto en el acercamiento, alejamiento de la imagen y a graduar la nitidez de la imagen. En los componentes ópticos tenemos el condensador, ¿ok? Tiene función principal concentrar y regular los rayos luminosos que provienen de la fuente luminosa. Los objetivos tienen varias medidas de acuerdo a lo que tú quieras observar y los oculares son los donde vas a poner tus ojos para poder observar la muestra. Muy bien, chicos. Gracias. Eso ha sido todo.
Nos vemos la siguiente semana con el tema que sigue. Buen día, chicos. Hasta luego. Chao.